Bien, hola, muy buenas noches, compañeros. Hoy vamos a avanzar en la experiencia número 3 del paralelogramo de fuerza. Bien, el tema es vectores y vamos a hacer de la siguiente forma. Bien, objetivo. Verificar el método del paralelogramo para la suma de vectores. Bien, en este caso nosotros vamos a ver de forma experimental cómo es que los vectores se suman. Bien. Por tanto, vamos a graficar una recta de la siguiente forma. Bien, en este caso el más conocido, o ya lo ven, es en este caso el X y Y, ¿no? Bien, primeramente vamos a trazar un vector denominado F1 con un ángulo beta medido desde el eje horizontal. Luego vamos a trazar una fuerza 2, también medido desde el eje horizontal, llamado alfa, y de esa forma se obtienen los dos vectores. Bien, y como pueden ver, hemos trazado dos rectas, ¿sí? Segmentadas, como ven en el esquema, ¿no? De la gráfica, y a eso se conoce como la fuerza resultante. Bien, en este caso, esta fuerza representa a F1 y F2. Bien, fundamento teórico. Bien, en el fundamento teórico, más que todo, en énfasis a lo que es, en este caso, la experiencia de los vectores, nosotros vamos a decir lo siguiente. Bien, como vimos hace un momento, los dos vectores, tanto F1 como F2, van a representar un dinamómetro. Bien, ¿qué es un dinamómetro? Bien, un dinamómetro es un dispositivo no electrónico, ¿sí? Para que tenga más o menos algo de referencia, es como si fuera una balanza, ¿no? O más referente, en este caso, sería como medir. Cuando ustedes van al mercado, generalmente cuando compran papa o cuando compran algo más pesado, ¿no? Generalmente se utiliza la romana, ¿no? Entonces, más o menos parecido a la romana es un dinamómetro, ¿sí? Que en este caso el dinamómetro tiene escalas de gramos y dinas, ¿bien? Ahora, fíjense que estoy anotando una fuerza resultante hacia abajo. Bien, la fuerza F1 y F2 representarían dos dinamómetros que están ubicados, en este caso, en la parte superior. En otras palabras, están hacia arriba, ¿no? Y por tanto, la fuerza resultante sería otro dinamómetro, que en este caso, ese dinamómetro hace que el sistema se encuentre en equilibrio. Bien, por tanto, vamos a decir como conclusión que la fuerza resultante tanto entre F1 y F2, ¿sí? Va a ser igual a la fuerza equilibrante Fr, ¿sí? Como pueden observar, la única diferencia que hace aquí que ambas están en sentido opuesto. Por tanto, ambos están en equilibrio. Bien, los materiales a utilizar en esta experiencia van a ser los siguientes y los que se presentan en laboratorio. ¿Ok? Primeramente vamos a empezar con las tuercas. Vamos a utilizar 5 tuercas universales. Vamos a utilizar 3 varillas de soporte, cada uno de 100 centímetros. Luego vamos a utilizar pies, 2 pies universales, 3 dinamómetros, los que le estaba comentando hace un momento, reglas y por último un transportador, el cual nos va a permitir calcular el ángulo de dichas fuerzas con un respectivo, en este caso, ángulo, ¿no? Bien, bien, más o menos le voy a explicar en qué consiste esto o cómo se lo representaría este, en la experiencia de laboratorio. Bien, si nosotros hubiéramos ido al laboratorio, hubiéramos hecho de la siguiente forma, ¿no? ¿Sí? Bien, primeramente lo que se hace es armar, en este caso, la base, ¿bien? Que en este caso son estos dos que pueden ver en la parte
Esto iría en la parte de la mesa, ¿no? Bien. A continuación se colocan dos varillas colocados de la siguiente forma. Bien. Estas dos varillas, recuerden que eran de 100 centímetros, ¿no? Bien, el cual cada uno es ajustado con su respectivo, en este caso, ajustador de cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Bien. Después se coloca otra varilla de forma horizontal, que también es de 100 centímetros, ¿sí? Bien, para que esta varilla quede fijo, vamos a utilizar en este caso dos tuercas y se la puede representar de la siguiente manera. Fíjense, sujetamos una varilla y también la otra, como pueden ver en el esquema. Bien, ¿para qué utilizamos esta varilla que está de forma horizontal? Es para sujetar el dinamómetro que va en la parte inferior. Bien, y como va un dinamómetro en la parte inferior, entonces necesitamos ahí colocar otra tuerca, ¿sí? Bien, también vamos a colocar dos tuercas en la parte superior, como pueden ver a continuación, ¿no? Bien, estos también van a sujetar los dinamómetros que van en la parte superior y quedaría de la siguiente forma. Fíjense, un dinamómetro 1, 2 y la que va en la parte inferior. Y cada uno va a ser jalado o sujetado por una cuerda, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico. Esa es la forma como se arma el esquema de esta experiencia. Bien, exactamente lo mismo hubiéramos hecho en el laboratorio, ¿sí? Exactamente lo mismo. Bien, hablemos un poco del dinamómetro nuevamente. Bien, como pueden ver ahí en el esquema, el dinamómetro es de esta manera, ¿no? Fíjense que en la parte inferior o interior, diré, ¿no? Tiene en este caso un resorte. Cuando este resorte es deformado, empieza a marcar una lectura. Bien, como dijimos al comienzo, tiene una lectura de gramos y en la otra unidad que sería de dinas. Bien, ¿y a qué sentido se jala el dinamómetro? Hacia abajo, ¿sí? Cuando ustedes el dinamómetro jalan hacia abajo, acá empieza a marcar una lectura. Bien, como les decía, ¿no? Es parecido a una romana, solamente que este dinamómetro no es para, en este caso, calcular cosas muy pesadas, ¿no? Especialmente se utiliza en laboratorio para calcular fuerzas generalmente no mayor, en este caso, a 10 dinas, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora, la graduación de estos dinamómetros vienen de 0 a 2.5 dinas, de 0 a 5 dinas, y el último sería de 0 a 10 dinas. Bien, esos serían más o menos los tipos de dinamómetros que hay. Bien, y cada uno se lo diferencia con sus colores. Bien, a continuación nosotros vamos a trazar, en este caso, una recta en el punto de equilibrio, ¿sí? De los tres. Y como vamos a ver, cada uno va a tener un ángulo alfa y beta, ¿sí? Primero dibujamos el ángulo beta, luego el ángulo alfa. Bien, ahora, esos ángulos, ¿cómo se lo obtiene en laboratorio? Lo que se hace es utilizar un transportador y se lo calcula, ¿no? Bien, en este caso se lo calcula colocando el transportador exactamente en el punto donde hacen equilibrio y de esa manera se obtienen tanto el ángulo beta y el ángulo alfa de cada dinamómetro. Bien, ahora, generalmente estos dinamómetros como a cada momento son jalados, ¿no? O deformados, la lectura que se haría en laboratorio no sería del todo exacto. Bien, porque esto, como pueden ver, siempre se van a deformar, ¿no? Entonces la lectura va a ir variando. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a suponer que vamos a tener dos lecturas, tanto del dinamómetro F1 y F2, ¿sí? Este va a ser el dinamómetro 1 y el dinamómetro 2. Y vamos a leer o vamos a darnos un ángulo, tanto alfa y beta. Bien, entonces imaginémonos que nosotros tenemos a continuación datos de laboratorio, ¿sí? Bien,
Al comienzo les mostraba este esquema, ¿no? Fíjense que es exactamente a lo que les explicaba al comienzo, ¿no? Bien, veamos con el procedimiento y como les mencionaba, ¿no? Nos vamos a dar dos valores o dos datos. En este caso el dinamómetro 1 va a tener 4.2 newton, ¿sí? Newton, vamos a trabajar en escala de newton. Su ángulo va a ser 45 grados. El otro va a ser la fuerza 2, 5 newton, un ángulo de 70 grados. Bien, nosotros el método que vamos a utilizar en este método va a ser el método gráfico. Bien, ahora, cuando ustedes realicen su experiencia de forma gráfica en su hoja, ¿no? Vamos a hacer de la siguiente forma, o ustedes lo van a hacer, ¿no? Bien, primeramente nos vamos a dar una escala, ¿sí? Una escala, vamos a decir que un centímetro es igual a un newton, ¿sí? Entonces, cuando nosotros manejemos una regla, por cada centímetro vamos a decir que es un newton, ¿bien? Ahora, fíjense que la primera fuerza F1, ¿cuánto tiene? 4.2 newton, que traducido a una escala de centímetros sería 4.2 centímetros. Bien, entonces nosotros agarramos una regla y medimos, ¿no? Fíjense, aquí más o menos hace referencia, dijimos que es 4.2, entonces ahí, fíjense, esos 4.2, bien, lo marca en este caso en su eje a escala, a un cierto ángulo beta, que ya nos dimos, ¿no? De 45 grados, y lo dibujan, bien. De la misma forma, hacemos con la fuerza F2. 5 newtons sería igual a 5 centímetros. Bien, medimos con la escala la regla y ahí podemos ver o observar 5 centímetros. ¿Ven? Esto también se dibuja a un ángulo alfa medido desde el eje horizontal y de esa manera se obtienen los dos vectores, tanto F1 y F2. Bien, ahora vamos a trazar con una regla, nos vamos a ayudar y vamos a trazar dos líneas segmentadas paralelas a F1 y paralelas a F2. Bien, bueno, se ayudan con dos reglas, ¿no? Y lo van a hacer tal y cual como les estoy explicando en este gráfico. Fíjense, recorren y marcan, ¿sí? Lo mismo hacemos con la fuerza F2, utilizando dos reglas, recorren, lo hacen de forma paralela, ¿no? A F2 y trazan. Bien, por tanto, desde el origen hasta el punto de intersección, trazan y como pueden observar, esa sería la fuerza resultante. Bien, ahora, esa fuerza resultante, como nosotros hicimos una escala, ¿sí? O una escala, como nosotros hicimos una escala, directamente podemos hacer la lectura, ¿no? Bien, en este caso la lectura, pueden ver, ¿no? No sé si se pueden leer ahí. Aproximadamente da 7.8, ¿no? 7.8. Bien, ustedes lo verifican eso cuando hagan en su cuaderno o en su presentación de laboratorio, ¿no? Entonces vamos a anotarlo. 7.8 newton. Ese sería el valor, en este caso, del método gráfico. Bien. Ahora, si nosotros tuviéramos en la experiencia, ese valor de 7.8 sería el que tendríamos que leer en el dinamómetro que se encuentra en la parte inferior, ¿sí? Que en este caso sería la fuerza resultante. Bien, pero como les mencionaba al comienzo, los dinamómetros a cada momento o cada experiencia que se hace siempre son traccionados, ¿no? O jalados o deformados. Por tanto, no siempre se obtiene este valor en el laboratorio. ¿Por qué? Porque el dinamómetro no es nuevo. Si fuera un dinamómetro nuevo, yo creo que sí marcaría este valor reciente de 7.8 newton. Bien, eso más o menos sería la experiencia. Es por eso que muchas veces cuando nosotros en la experiencia del laboratorio hacemos, a veces no da este valor de 7.8,
y los alumnos dicen, pero no funcionó o no salió, no es por eso. Como vimos en teoría de errores en laboratorio 2, los instrumentos siempre tienden a fallar, ¿no? Entonces, si no se lo cambia ese instrumento, prácticamente va a ser una mala lectura, ¿no? Y lo mismo pasa en esto, ¿no? Bien, entonces, para que marque este valor de 7.8 newton como conclusión, el dinamómetro tendría que ser nuevo o seminuevo. Bien, ahora, también nosotros podemos medir el ángulo que tiene la fuerza resultante. Bien, fíjense que aquí aproximadamente da, en este caso, 80 grados, ¿no? ¿Sí? Bien, 8.5 o 6, más o menos por ahí daba, ¿sí? Entonces lo anotamos ese valor. Bien, fíjense que ese es el ángulo tita, vamos a nombrar tita, que va a ser 8.6 grados. Bien, ustedes lo verifican cuando realicen en su hoja. Y por tanto, de esa forma obtenemos la fuerza equilibrante o fuerza resultante, ¿sí? El cual tendría que haber sido leído en la experiencia de laboratorio en el dinamómetro que se encuentra en la parte inferior. Bien, vamos a hacer algo adicional, que en este caso sería el método analítico, ¿sí? El método analítico consiste en la siguiente fórmula. Bien, para eso nosotros necesitamos calcular este ángulo. Bien, fíjense que aquí dibujé un ángulo de 65 grados, que representa, ese es el ángulo que tienen tanto F1 como F2, o prácticamente dicho, el ángulo entre los dos vectores, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces utilizaríamos la siguiente fórmula, que dice, la fuerza resultante es igual a la raíz de F1 al cuadrado más la fuerza F2 al cuadrado más 2 veces F1 por F2 por coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso es 65. Bien, como este es un método analítico, fíjense que si ustedes lo calculan les va a dar 7.77 newton. Y como pueden observar, es prácticamente o aproximado al método gráfico, ¿sí? Se podría decir que son casi iguales, ¿no? Porque 7.8 a 7.77 es prácticamente igual, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien, si no tienen ninguna consulta hasta aquí, les voy a dejar en este caso dos ejercicios para que ustedes lo puedan hacer con el método gráfico, ¿sí? Y lo verifican con el método, en este caso, analítico, para ver si es aproximadamente igual, ¿ok? Bien, entonces ahí vamos a tener dos datos, ¿no? El primer dato va a ser de una fuerza F1. Estos datos son obtenidos en laboratorio, ¿sí? 3.5 newton y con su respectivo ángulo 30 grados. La fuerza F2, 5.2 newton y un ángulo de 60. Y ustedes van a calcular aquí la fuerza resultante con el método gráfico. Bien, lo mismo va a ser para el 2, ¿sí? Eso sería entonces la tarea que les voy a dejar. Y lo van a hacer exactamente como les expliqué acá, ¿no? ¿Sí? Eso. Bien. Eso sería entonces todo por hoy en la experiencia 2. Y también anotan una pequeña conclusión, que la conclusión consiste en lo que ustedes han aprendido en esta experiencia. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay más consultas, la clase terminamos aquí, ¿sí? Entonces, bien, nos vemos entonces la próxima experiencia, que sería el próximo miércoles, ¿sí? A las 8:30 de la noche. Bien, que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, auxiliar. Que tenga buena noche. Hasta luego.